Good evening, everyone. It is 6 o'clock on Tuesday, March 9th, and we are going to go ahead and get started with our spring edition of Parent University in Duncanville ISD. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión de marzo 9, 2021 de Universidad de Padre y vamos a entonces así a comenzar. Please use the QR code to sign in to tonight's course, or you can use the link in the chat, which will be placed there in just a second. Por favor, si puede utilizar el código QR que aparece en pantalla o el enlace que ya en unos momentos va a estar en el chat para así usted poder registrarse para la sesión de esta noche. Tonight's course is focused on success for STAAR. We'll be specifically talking about the writing STAAR assessment. Y la sesión de esta noche se va a enfocar en el éxito para las pruebas STAAR, parte 1, que nos vamos a enfocar específicamente en la escritura. We have a special guest joining us tonight as well from the Department of School Improvement and Strategic Initiatives, and we will introduce her momentarily. También tenemos una invitada especial en esta noche del Departamento de Mejoras Escolares e Iniciativas Estratégicas y la vamos a estar introduciendo momentáneamente en esta noche. Tonight's course is in the format of a webinar. So if you have any questions, please use the Q&A found at the bottom of your screen. And if you notice a question that's being asked tonight, if you had that same question, please use the thumbs up feature just to let us know that you were wondering the same thing. Y el curso de esta noche tiene características de seminario web y vamos a estar utilizando la función de preguntas y respuestas que aparece en la parte arriba de su pantalla para que usted pueda ahí escribir su pregunta. Y también si usted ve que su pregunta ya ha sido contestada o hay una pregunta similar, usted puede usar la función de dedo arriba que aparece en la parte de abajo de su pantalla y para indicarnos que ya su pregunta fue contestada. I am Cheval Amelbert, the Family Engagement Coordinator, and I'm joined by Mr. Carlos Rivera, Family Engagement Liaison, and he's also my Spanish co-presenter, as well as Sylvia Perez, who will be helping us out in the Q&A. Ella es la señora Shabar Amadbel, ella es la coordinadora del equipo de compromiso familiar. Yo soy Carlos Rivera, su enlace de compromiso familiar, quien va a estar traduciendo en esta noche y también nos acompaña la señora Silvia Pérez, que ella va a estar asistiendo en la función de preguntas y respuestas. And I'd like to just remind you to sign in using the QR code found there on your screen or using the link that I have just placed in the chat. Queremos recordarle utilizar el código QR que aparece en pantalla o el enlace que ya hemos puesto en el chat para que usted pueda así registrarse en esta noche. We are also joined by our Director of State and Federal Programs, Ms. Mari Zamora, and she may be helping us out with the Q&A as well. También nos acompaña la directora de programas estatales y federales, la señora Mari Zamora, quien también nos va a estar ayudando en la función de preguntas y respuestas. So tonight's special guest is from the Department of School Improvement and Strategic Initiatives, Miss Julie Hargrove. She's our Director of Data and Assessments. Nuestra invitada especial de esta noche, ella es del Departamento de Mejoras Escolares e Iniciativas Estratégicas y ella es la directora de Datos, Evaluación y Responsabilidad. So parents, those of you who are joining us tonight, you will get a copy of tonight's presentation with all the important highlights that Ms. Hargrove will provide. And please feel free to share that with other parents as well. Sus padres, para aquellos que aún se están conectando, esta sesión de esta noche va a ser grabada y usted va a recibir una copia de esta sesión de esta noche, donde ahí usted puede tener todos los datos disponibles que se van a compartir con ustedes en esta noche. Okay. All right, so at this time, I'm just going to go over the learning outcomes and then we'll hand it over to Ms. Hargrove.
En esta hora vamos entonces a hablar de los resultados del aprendizaje y luego vamos entonces a entregar la parte a la señora Hargrove. Our goals tonight are to become familiar with the STAAR writing test, understand student participation requirements for the STAAR writing test, and to review suggestions for helping students prepare for the STAAR writing test. Y los resultados del aprendizaje, parte 1, éxito de STAAR para esta noche, es familiarizarse con el examen de escritura STAAR, comprender los requisitos de participación de los estudiantes para el examen de redacción STAAR y revisar las sugerencias para ayudar a los estudiantes a prepararse para el examen de redacción STAAR. All right, Ms. Hargrove, we'll go ahead and allow you to share those highlights. Thank you so much for joining us tonight. Y ahora entregamos la parte a la señora Hargrove, quien ella va a estar compartiendo información con nosotros en esta noche. Good evening. Thank you for having me. We're going to start this presentation by learning exactly what is the STAAR test. Buenas noches, gracias por tenerme aquí en esta noche. Vamos a comenzar la presentación aprendiendo exactamente lo que es la prueba STAAR. We just need to click on the picture. What is STAAR and why do we have it? STAAR, or State of Texas Assessments of Academic Readiness, is a series of tests that help tell us how our children are doing in school. Just as your children may have a yearly checkup at the doctor to make sure they are healthy and growing, a STAAR test is like an annual checkup of how they are learning and growing at school. Starting in 3rd grade through the end of middle school, students across Texas take STAAR tests in math and reading at the end of each school year. Some years, they also take STAAR tests in writing, science, or social studies, depending on which grade they are in. When students get to high school, they take STAAR end-of-course tests in English, algebra, biology, and U.S. history to show they are ready for graduation. You might be wondering what students are tested on. Every question on a STAAR test is connected to the curriculum that teachers teach in the classroom. The curriculum reinforces the state standards through the TEKS. You may have heard of TEKS, Texas Essential Knowledge and Skills. TEKS let teachers know what should be taught in class. For example, in 3rd grade, students should be able to multiply numbers up to 10 times 10. Think of TEKS as little bits of knowledge that students are expected to know by the end of each grade. STAAR isn't the only way to evaluate student learning, and it isn't meant to tell the whole story, but it is an important measure to look at, along with report card grades, teacher reports, and classwork. When all of these are put together, we can see a more complete picture of your child's true academic progress in school. The Texas Education Agency knows that as a parent, you play a very important role in helping your children succeed academically. In order to help you do just that, we've made it easy to review your child's STAAR report card, designed to give you a deeper look into how your child is performing in different subject areas and where they might need extra support. To learn more about what's on your child's STAAR report card, go to texasassessment.gov and log in the purple box at the top of the page using your child's unique access code found on the front cover of their STAAR report card. Once you're logged in, you'll have access to even more information about how your child did on the STAAR test. You'll be able to view the real questions from the test, what progress was made from last year to this year, which skills need more practice, and even activities you can do at home to help them improve in the coming year. Although the STAAR report card doesn't tell the whole story, it is a valuable tool to have as a parent, because the more you know, the more you can help your child grow academically.
As you may have already heard through the news or the newspaper, in order to participate in STAAR tests this spring, the Texas Education Agency is requiring students to be present at school. Students are unable to take these tests at home. Y quizás, como ya usted haya escuchado a través de las noticias o quizás los periódicos, para poder participar en las pruebas STAR en la primavera, la Agencia de Educación de Texas requiere que todos los estudiantes estén presentes en la escuela. The STAAR writing test will be administered according to the schedule on this slide. Fourth grade students will take the test on paper on April 6th. If a student is unable to go to the campus to test on April 6th, the campus will schedule a makeup test on either April 7th or 8th. Y las pruebas de escritura STAR serán administradas de acuerdo con el programa que está presente. Cuarto grado tomará la prueba en papel el 6 de abril. Si el estudiante no puede estar presente, se le dará oportunidad el 7 o el 8 de abril. Seventh grade students and students enrolled in English 1 at the high school level will test online. Campuses will contact students and parents with their assigned testing day. You can see those testing dates on the slide as well. Séptimo grado y estudiantes de inglés de la escuela secundaria tomarán la prueba en línea. La escuela se comunicará con los padres y estudiantes para asignar los días de examen. English 2 students at the high school level will also test online. Each student will be assigned a testing day, which will be either April 8th, April 15th, 22nd, or April 9th, or May 6th. Los estudiantes de inglés 2 de la escuela secundaria también tomarán la prueba en línea. Cada estudiante será asignado un día para tomar la prueba, ya sea el 8 de abril, 15 de abril, 22 de abril, 29 de abril o mayo 6. As a reminder, all students will take the writing test on just one day. They do not have to go to campus on all of those listed days. Transportation and meals will be provided to qualified students. You can discuss transportation and nutrition services needs with your child's campus when they contact you to schedule testing. Como recordatorio, todos los estudiantes tomarán la prueba de escritura en un día. No tienen que ir a la escuela todos los días que va a haber examen. La transportación y comidas serán provistas para estudiantes que cualifican y pueden comunicar la necesidad de transportación y servicio de nutrición con la escuela cuando se comuniquen para programar el día de la prueba. Duncanville ISD is committed to providing the safest environment possible for students and staff on our campuses. This slide lists some of the measures our district takes daily. If you have specific questions about your child's campus, please contact your child's teacher or principal. El Distrito Escolar de Duncanville está comprometido a proveer un ambiente seguro para todos los estudiantes y empleados de todas las escuelas. Aquí vemos información de las medidas que ha tomado cada día nuestro distrito. Si tiene preguntas específicas acerca de la escuela de su estudiante, usted puede contactar al maestro o principal de su estudiante. Duncanville ISD is committed to meeting the needs of all learners. For students with disabilities or English language learners, there are a variety of accommodations that are available for testing if needed. If you have questions about special supports your child might need, please contact your child's campus to discuss the options available. El Distrito Escolar de Duncanville está comprometido a cumplir con las necesidades de los estudiantes. Para estudiantes con discapacidad o que están aprendiendo inglés, hay una variedad de acomodaciones que están disponibles al tomar exámenes si es necesario. Si tiene preguntas acerca de apoyo especial que necesite su estudiante, usted puede comunicarse con su escuela para hablar de las opciones disponibles. The STAAR writing test has several different types of questions. All students are required to write an essay over a given topic, as well as complete multiple choice revising and editing questions. La prueba STAAR tiene diferentes tipos de preguntas. Todos los estudiantes están requeridos a escribir un ensayo acerca de un tópico específico
y también completar y revisar y editar las preguntas. As previously mentioned, students in grade 4 will test on paper. Students in grade 7 and students enrolled in English 1 and English 2 at the high school level will test online. High school students will have up to 5 hours to test. All other grades will have a maximum of 4 hours to test. The majority of students finish within 2 to 3 hours. Como hemos mencionado previamente, los estudiantes de cuarto grado tomarán la prueba en papel, los estudiantes del grado 7 y los estudiantes que están en inglés 1 y inglés 2 al nivel de la escuela secundaria tomarán la prueba en línea. Todos los estudiantes de la escuela secundaria tienen hasta 5 horas para tomar la prueba y todos los demás grados tienen un máximo de 4 horas para completar la prueba. La mayoría de los estudiantes completan la prueba de 2 a 3 horas. Although not participating in a STAAR assessment in grades 3 through 8 does not affect promotion or retention decisions, students who do not participate in state testing are required to complete accelerated instruction, which may consist of additional tutoring, summer school, and/or intervention programs. Aunque no participar en las pruebas de evaluación STAR en los grados del grado 3 al grado 8, no afecta la promoción o la decisión de retención de los estudiantes. Estudiantes que no participen en las pruebas del Estado serán requeridos completar instrucción acelerada, que puede consistir en tutoría adicional, escuela de verano o programas de intervención. Not participating in STAAR testing at the high school level does have implications for graduation. Under the current law, high school students are required to perform successfully on the end of course or EOC assessments in order to meet graduation requirements. High school students who do not participate in testing will have fewer opportunities to take and pass the assessments and meet graduation requirements. It is for all of the reasons that Duncanville ISD would like to encourage as many students as possible to show up and shine on STAAR assessments. Although we are committed to providing a safe testing environment for all students, we recognize that some parents may still feel that for health reasons, coming on-site to test is not a viable option. In that case, we respect your decision to continue to participate in remote instruction. El no participar en las pruebas STAR tiene implicaciones para los estudiantes de la escuela secundaria acerca de graduación. Bajo la ley actual, los estudiantes de secundaria están requeridos a satisfactoriamente completar las evaluaciones de fin de cursos en orden para poder requerir las evaluaciones de graduación. Todos los estudiantes de secundaria que no participen en las pruebas van a tener menos oportunidades para pasar las evaluaciones y los requisitos de graduación. Es por eso que el distrito escolar está motivando a todos los estudiantes a que lleguen y brillen en las pruebas de STAR. Aunque estamos comprometidos a proveer un ambiente seguro para todos los estudiantes, reconocemos que hay algunos padres que todavía se sienten un poco incómodos por las medidas de salud al estar presente en persona. En este caso, respetamos la decisión para continuar participando de instrucción remota. Here are some ways you can help your child prepare for the STAAR writing test. Aquí hay unas información para poder ayudar a su estudiante a motivar a su estudiante a continuar preparándose para esta prueba. Well in advance of test week, get in touch with your child's teacher. Share your concerns or worries and ask what you can do at home to help your child get ready for the test. One of the most important things you can do is to have your child write. Any kind of writing will help. Have them write a letter to a relative or friend or write a grocery list.
Usted puede preparar a su estudiante antes de tiempo de esta prueba al comunicarse con el maestro de su estudiante, compartir alguna situación o particular del estudiante o alguna preocupación y preguntar qué puede usted hacer en la casa para ayudar a su estudiante a prepararse para la prueba. Una de las cosas más importantes que usted puede hacer es motivar a su estudiante a escribir. Todo tipo de escritura ayudaría. Puede pedirle que escriban una carta a un familiar o a un amigo o que escriba una carta del mandado. Allow your child to participate in the online assessments at school. The interim assessments serve as practice tests for the actual STAAR test. By having the opportunity to go to school and practice, students will feel more confident and comfortable on test day. Permitir a los estudiantes participar en las pruebas de evaluación intermedias en la escuela ayuda a los estudiantes a prepararse para la prueba STAAR y también le da una oportunidad para ir a la escuela y practicar y sentirse con más confianza y confiabilidad en el día de la prueba. Many students today are involved in multiple activities, albeit sports, music, or family activities. Since being overwhelmed can produce anxiety, you might want to limit outside activities during STAAR testing week. If there are rehearsals, games, or practices, see if there's an opportunity to reschedule. Even if that is not possible, it will help to know in advance what challenges your child may be dealing with that week. Le recomendamos también despejar el calendario. Hay algunos estudiantes que están envueltos en muchas actividades de atletismo o en otros tipos de actividades y le recomendamos quizás que usted pueda posponer este tipo de actividad para que el estudiante tenga la oportunidad de concentrarse y estudiar y prepararse para tomar estas pruebas. Kids take their cues from parents and teachers, even when we think they're not listening. I recommend that in the weeks leading up to the STAAR test, you put your own concerns and opinions about state testing aside. Create a "you've got this" frame of mind that will help your child approach STAAR testing with confidence. Ayudar a su estudiante a prepararse para la prueba de escritura STAAR contiene lo siguiente: ser de estímulo, motivar al estudiante, ser positivo, ayudarle a pensar positivo, alimentar a su estudiante con un desayuno nutritivo y organizarse la noche anterior. Make sure your child eats, can we go back to that? There we go. Make sure your child eats a nutritious breakfast, whether at home or at school. Eggs, fruit, those type of things are best for helping students maintain their stamina throughout the test. Como acabamos de decir, es preferible que usted alimente a su estudiante con un desayuno nutritivo que le ayude en su estamina para poder mantenerse enfocado durante todo el tiempo del examen. Even well-prepared students can perform less than their best on the STAAR test if they're flustered or late. Lay out clothes and pack backpacks the night before so that you don't have to rush. Set alarm clocks for 10 to 15 minutes earlier than normal. You want to do things that will help your child feel calm the morning of testing. Aún los estudiantes que se sienten bien preparados pueden presentar contratiempos o sentirse un poquito abrumados si llegan tarde a la escuela, si no tienen suficiente tiempo de dormir, de descanso en la noche. Es preferible que usted ayude a su estudiante a organizarse la noche anterior. These are some websites where you can find additional information about the STAAR test as well as practice questions. Thank you so much for having me, and please let me know if you have any questions. Estos son unos recursos que usted puede encontrar ayuda para ayudar a su estudiante a prepararse para las pruebas STAAR. Ms. Perez, do we have any questions at this time? Señora Pérez, ¿tenemos alguna pregunta en este momento? No, not at this time. Okay. Okay, thank you, Ms. Hargrove. I would like to ask that if our parents, our attendees, our families tonight have any questions, please put your question in the Q&A, and we will answer that as quickly as we can while we have Ms. Hargrove with us tonight.
Sí, queremos dejarles saber a los padres que si tienen alguna pregunta, por favor la ponga en la función de preguntas y respuestas. Y mientras tenemos a la señora Hargrove aquí con nosotros para poder contestar su pregunta. And if you have not had a chance to sign in to tonight's session, you can use the QR code on the screen, or you can sign in using the link in the chat, and I'll place that in the chat one more time. Y si todavía no le ha dado la oportunidad a usted de registrarse, usted puede utilizar el código QR que aparece en pantalla o el enlace que está en el chat. So do we have any questions at this time, Ms. Perez? Señora Pérez, ¿tenemos alguna pregunta en este momento? No, not at this time. No hay preguntas en este momento. Okay, I will continue to check back. And Ms. Hargrove, I do want to say thank you on behalf of Family and Community Engagement and State and Federal Programs Department. We appreciate your time and the insight you've shared with us about the Writing STAAR test. Queremos dar las gracias a la señora Hargrove de parte de Participación Familiar y Comunitaria y de Programas Estatales y Federales por el tiempo que ella ha compartido con nosotros acerca de las pruebas STAAR. Thank you so much for having me. Thank Gracias you. por tenerme en esta noche. Okay, so just a reminder, families, you will receive a copy of tonight's presentation. So you can have access to the resources that were shared, and you have a chance to review this information with your students, with your children. And we would really appreciate you just, giving those reminders about preparing for the STAAR test, practicing the writing strategies that Ms. Hargrove shared, and just making sure everything is organized and ready for them before the day of testing. Nuevamente, gracias, Padre, por haber estado aquí con nosotros en esta noche. Queremos recordarle que esta sesión ha sido grabada y usted va a tener una copia de esta sesión donde usted puede accesar a los recursos que están disponibles para que usted pueda continuar ayudando a su estudiante a mejor prepararse para poder tener éxito en estas pruebas. I'll check back to the Q&A in just a moment, but I would like to share some upcoming events happening in our district. Vamos a verificar, a ver si hay alguna pregunta en la función de preguntas y respuestas, pero mientras vamos a dejarles saber a ustedes algunos eventos que se aproximan. So this week, across our kindergarten through 8th grade campuses, we have a variety of sessions hosted by the Family Engagement Liaisons. En esta semana tenemos una variedad de talleres que están siendo auspiciados por los enlaces de participación comunitaria para los grados de pre-kinder o de kinder hasta grado 8. Some of those sessions may focus on reminders to maintain your safety and your wellness over spring break. As we return back to school, we want to make sure our families are as safe as possible and our students are as healthy as possible. Y algunos de estos talleres van a servir para recordarles que usted pueda mantener la salud y la seguridad, tanto en usted y su familia, su estudiante, durante este tiempo que se aproxima la próxima semana de vacaciones de primavera. Y queremos verles a todos de regreso sanos, continuando con la educación cuando estemos de regreso. So be sure to log into those sessions and get some specific strategies on how you and your family can stay safe, as well as some academic and social emotional tips as well. So, le animamos a que usted se conecte a alguna de estas talleres que van a estar ocurriendo en esta semana, al igual que también van a haber talleres que van a tratar con lo socio y emocional. We also have a few more Parent University classes coming up April 13th and May 18th. También tenemos Universidad de Padres que va a estar ocurriendo el 13 de abril y el 18 de mayo a las 6 de la tarde. On April 13th, Ms. Hargrove will be our special guest for the evening, and we'll be talking about the second round of STAAR testing. El 13 de abril, la señora Hargrove va a estar con nosotros nuevamente y vamos a estar hablando de la segunda parte de la prueba STAAR. So you don't want to miss that. Please mark your calendars. Y no se lo puede perder, por favor, márquelo en su calendario. When you get a copy of tonight's presentation, you can click here on Parent University and that will open the flyer.
Cuando usted reciba una copia de Universidad de Padres, un volante, usted puede seleccionar o presionar donde dice Universidad de Padres y eso va a abrir la sesión para usted en esa noche. And if you've been interested in English classes for adults, we have registration now open for ESL classes here in Duncanville ISD. Y si usted está interesado en tomar clases de inglés como segundo idioma para adultos, estamos en el proceso de registración desde el 1 de marzo hasta el 12 de marzo. And again, when you click on this image here, it will take you to the flyer where you can register for your spot today. And its space is filling up fast. Y cuando usted presione en esa sesión donde dice clases de inglés gratis, lo lleva directamente al volante donde usted puede encontrar el enlace para registrarse. Okay, before I move on to the learning preference windows, I'd just like to remind you families that we do have that learning preference window open. I would like to go to the Q&A because I think we may have a question. Antes de ir a la función de preguntas y respuestas, queremos recordarle que el proceso de cambio de preferencias de aprendizaje para las últimas 9 semanas, ya esa ventana está abierta del 8 al 22 de marzo para efectuar los cambios. Parece que tenemos una pregunta en la función de preguntas y respuestas. Ms. Perez? Yes, Ms. Almober. We have for Garfia's, for students that are virtual, would they be at school all day or will be only be there until they finish the test? La pregunta es, para los estudiantes que están de forma virtual, ¿tendrían que permanecer todo el día en la escuela o solamente van a estar el tiempo limitado hasta que terminen la prueba STAAR? As a district, we're planning for students to be at school all day the day they test, but you are certainly welcome to come pick them up if you would like someone to give you a call when your student is finished testing so you can come pick them up. Just mention that to the campus when they contact you to schedule the testing day. Como distrito estamos planificando que los estudiantes permanezcan todo el día en la escuela, pero si usted no se siente confortable con esa decisión, usted puede programar a través de la escuela para que cuando el estudiante termine su prueba, que le den una llamada a usted para usted poder pasar a levantar al estudiante. Thank you, Ms. Hargrove. Are there any other questions, Ms. Perez? ¿Alguna No, otra we don't have pregunta? any. I'm No hay sorry. más preguntas. Okay. Well, we still have a few more minutes before our session is over. So as you think of those questions, please just pop them into the Q&A and we will answer them as soon as we can. Tenemos todavía algunos minutos y si usted piensa en alguna otra pregunta, por favor, hágala o escríbala ahí en la función de preguntas y respuestas para nosotros poder contestarla. And as Mr. Rivera mentioned, the window to make your learning preference change is now open, and you have until March 22nd to change your child from in-person to virtual or from virtual to in-person for the fourth 9 weeks. Y como mencionamos hace un rato, la ventana para el cambio de preferencias de aprendizaje está abierta, abrió el día 8, el día de ayer, va a estar abierta hasta el 22 de marzo para que usted pueda efectuar el cambio de preferencia de aprendizaje para las últimas 9 semanas. Okay, and this link will take you directly to the Learning Preference Change website on which is part of our Duncanville ISD website. It'll take you directly to the Learning Preference Change section. Y en su copia de esta sesión, cuando usted llegue a esta parte, si usted vuelve a verla, ahí está ese enlace que está ahí aparece en pantalla, lo lleva directamente a donde está el cambio de preferencias de aprendizaje. Okay, so we've included the flyer to the ESL classes, so you have access to that directly. Hemos incluido también el flyer o el volante de las clases de inglés para adultos para que usted también tenga acceso directo a la registración. And we do have some special classes being offered through Region 10 for our families of English language learners. So you can click on these images and be able to register for the classes that you see here.
Y también tenemos consejos y herramientas para padres y familias de estudiantes de inglés. Esto a través de la región 10. Y aquí aparece todo el programa de clases que van a estar ofreciendo y los días también donde se van a ofrecer esas clases. Usted también ahí cuando reciba copia de esta presentación, usted puede, donde dice inscríbase aquí, usted puede seleccionar ahí y lo lleva directamente a la registración para estas clases. And finally, we are building up our social media followers and our friends. So please engage with us on Facebook, Instagram, and Twitter by liking, commenting, sharing a post. And the first 5 who have signed in for tonight's course will be eligible for prizes. Y estamos tratando de aumentar nuestra capacidad de seguidores en las redes sociales, como usted puede ver aquí en el Facebook, Instagram, Twitter y también en YouTube. Y para los primeros, los primeros 5 en participar en las redes sociales, usted es candidato a recibir un premio. Well, if you have any questions, you can email face@deccanvilleisd.org. If you have STAAR writing test specific questions or STAAR questions, you can email Ms. Hargrove at jhargrove@duncanvilleisd.org as well. Si usted tiene alguna pregunta en relación a los talleres que se aproximan, Universidad de Padres, usted puede comunicarse directamente con nosotros a Participación Familiar y Comunitaria a face@duncanvilleisd.org. Pero si usted tiene preguntas relacionadas a la prueba STAR, usted puede comunicarse con la señora Hargrove a jhargrove@duncanvilleisd.org. So again, I just want to make sure everyone knows that you will get a copy of tonight's session following the conclusion. And we appreciate your time. We appreciate your feedback. So please complete the survey that you see here, and I will link it as well in our chat. Queremos pedirle, por favor, si puede ayudarnos en completar o suministrar realimentación en el código QR que aparece aquí en pantalla. También queremos recordarle que usted va a estar recibiendo una copia electrónica de esta presentación de esta noche. Okay, and I'm just grabbing that link for us right now. Ms. Perez, before we go, do you see any questions in the Q&A? Not at this moment, Ms. Almober. Sí, al momento no hay más preguntas. Okay, and here is our survey for our course tonight. We greatly appreciate all feedback. Y ya hemos puesto en el chat, hemos puesto el enlace para la realimentación, la encuesta de realimentación, y le agradecemos su participación, si nos puede ayudar en completando esta realimentación. If there are no other questions or comments at this time, I'd like to say thank you again to our special guest, Ms. Julie Hargrove, and the team for your time, and for the parents for logging into tonight's session. Si no hay más preguntas, queremos agradecer a la señora Hargrove por compartir con nosotros en esta noche, a los padres por también estar conectados y su participación también, y queremos desearle muy buenas noches. Have a good evening. Muy buenas noches.